presten mucha atención a todo esto porque crece cada vez más la tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro, entre el gobierno venezolano y el gobierno del país estadounidense. Biden prorrogó por un año el decreto que califica la dictadura de Nicolás Maduro como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, así como lo están escuchando. El documento emitido por la Casa Blanca denuncia la violación de los derechos humanos por parte del régimen chavista, la persecución de políticos opositores, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y la represión a las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental. Joe Biden, el presidente estadounidense, ha extendido por un año más el decreto que califica al régimen de Nicolás Maduro, el régimen venezolano, como una amenaza inusual para la seguridad de Estados Unidos. Así lo había anunciado la Casa Blanca mediante un comunicado. El decreto extendido este miércoles por la administración de Joe Biden denuncia la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela, la persecución de políticos opositores, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y la represión a las protestas, la detención arbitraria de manifestantes y la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental. Así lo han dejado claro. Para la Casa Blanca, en su resolución publicada este jueves, las circunstancias no han mejorado, por lo que la dictadura venezolana continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El decreto al que hizo referencia Biden fue emitido el 8 de marzo del 2015 por el presidente demócrata Barack Obama y desde entonces fue prorrogado cada 3 meses por él y por su sucesor, el republicano Donald Trump. Nicolás Maduro ya ha manifestado su esperanza de que se abra un diálogo directo, valiente, sincero y de entendimiento con el gobierno estadounidense. No obstante, consideró que no ha habido ninguna señal de mejora con la llegada de Biden a la Casa Blanca con respecto al mandato de su antecesor, Donald Trump, en lo relacionado con las sanciones impuestas al régimen chavista. El régimen chavista también ha exigido el levantamiento de las sanciones que pesan en su contra, así como en el sector petrolero. La comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, y la oposición venezolana, por su parte, piden el desarrollo de elecciones libres y transparentes y la liberación de presos políticos. La actual guerra en Ucrania separa todavía más las posturas de Estados Unidos y la dictadura de Nicolás Maduro, uno de los pocos aliados del régimen de Vladimir Putin. De hecho, mientras Occidente busca aislar cada vez más a Rusia por la invasión a Ucrania, Maduro ratificó que Venezuela mantendrá relaciones comerciales con Moscú después de que diversas naciones y bloques optarán por desvincularse. El dictador chavista aseguró que Rusia es una potencia militar, económica, comercial y tecnológica, pero que Venezuela va a mantener todo su comercio a todo nivel con el Kremlin. La guerra económica es la guerra principal que el imperialismo apuesta contra Rusia para destruir Rusia, y el objetivo del imperio norteamericano y de la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, era rodearla militarmente, y Rusia ha actuado. Estados Unidos monitoreó la presencia de Rusia en Venezuela desde hace mucho tiempo. En agosto del 2020, el almirante Craig Feller, entonces jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuya órbita incluye al país caribeño, dijo que la influencia rusa es la principal fuerza que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. Veo con alarma lo que Rusia está haciendo con Venezuela en términos de personal desplegado y en la diseminación de desinformación, agregó durante una conferencia sobre América Latina del Think Tank Atlántico Council. En marzo del año pasado, el Kremlin también fortaleció su respaldo al dictador venezolano con la firma de una docena de acuerdos de cooperación en materia alimentaria, financiera, energética, militar, científica, tecnológica y minera, señores. Así como lo están escuchando, definitivamente vamos a ver qué es lo que va a estar pasando con el régimen en el país de Venezuela, porque algo puede llegar a suceder. Algo va a pasar en Venezuela, señores. Le llega la hora definitivamente al régimen en el país caribeño. Mis amigos, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Pueden entender porque no podrán. Nosotros sí lo entendemos, porque lo llevamos en el pecho. No han podido ni podrán, porque tenemos la moral, porque estamos del lado correcto de la historia y porque estamos decididos a dar nuestra vida por esta tierra, por esta patria. Desde Carabobo lo digo, Venezuela vencerá en unión cívico-militar. Muchas gracias. Sigamos adelante.
Bien, y continuando con más noticias de Venezuela, la crisis humanitaria de este país será analizada por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, sin la participación del régimen de Nicolás Maduro. Luego de perder su curul por el voto de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la delegación chavista no podrá intervenir como miembro del Consejo y solo podrá hacerlo como Estado concernido. Este lunes inicia el 52º de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La crisis en materia de derechos humanos que atraviesa Venezuela será analizada el 21 y 22 de marzo, mientras que el régimen de Nicolás Maduro podrá intervenir así solo como Estado concernido y no como miembro del Consejo tras perder su curul por voto de Asamblea General en la ONU. El 21 de marzo se presentará un informe verbal por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, sobre la situación en Venezuela y sobre la cooperación técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUD, seguido con un diálogo interactivo. Asimismo, al día siguiente de la misión de determinación de hechos, presentará un informe verbal actualizado sobre su labor a ambos diálogos, quienes participarán ONG en representación de la sociedad civil. Se cumple así como previsto en la resolución 5129, aprobada por voto mayoritario en el Consejo y que prorrogó hasta septiembre del 2024 el mandato de la misión de la determinación de hechos. Los informes de la misión y de la OACNUD se debatirán en los 3 periodos de sesiones anuales del Consejo. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo hoy que cada día es más evidente que se han violado en Ucrania y en otras partes del mundo los derechos humanos mediante ejecuciones, torturas, desapariciones forzadas y violencia sexual. Mis amigos, así como lo están escuchando, lo han dejado claro. El desdén hacia los derechos humanos debe ser una llamada de atención para todos nosotros, dijo Guterres en su intervención inaugural en la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que coincide con el 75º aniversario de la Declaración Universal que los consagra. El portugués además pidió a los países que se aseguren de revitalizar en este texto y de implementar los derechos reconocidos en él mismo para enfrentarse a los nuevos desafíos del mundo. Los derechos humanos no son un lujo que podamos dejar pasar por alto hasta que encontremos soluciones para el resto de los problemas del mundo. Son la solución para estos, aseguró el secretario general una vez más, mientras que también se refirió a los millones de personas que han tenido que huir en todo el mundo de sus países, señores, de sus hogares por culpa de la guerra, de la violencia y las violaciones a los derechos humanos, la persecución a las personas en función de sus creencias religiosas, su color de piel, su ideología, su pertenencia a minorías lingüísticas, étnicas o culturales, además de su orientación sexual y su género, fueron citados como problemas para los derechos humanos por el secretario general de la ONU. Guterres también señaló asimismo que las desigualdades entre las sociedades son cada vez mayores y más decisivas y alertó a los países sobre el mal uso de las nuevas tecnologías que podrían dejar una herencia de desinformación y mentiras a las generaciones futuras. El cambio se congratuló en los avances alcanzados a lo largo del siglo XX y en las primeras décadas del siglo XXI, especialmente en materia de erradicación de la pobreza. Aumentó la esperanza de vida y alfabetización de las personas. En ese sentido, el líder de las Naciones Unidas valoró el rol del Consejo de Derechos Humanos en ese marco. También felicitó por su labor al alto comisionado Volker Turk y a sus 2 predecesores del cargo, Said bin Rad y Hossein y Michelle Bachelet. Mientras que, por otra parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió hoy el reforzamiento del sistema internacional de derechos humanos y garantizó la plena cooperación de su gobierno con los mecanismos que utiliza Naciones Unidas para vigilar el respeto de los derechos y libertades fundamentales en los países. Así lo ha dejado claro en un discurso telemático transmitido durante la inauguración de la 52ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. Petro pidió que se convoque a la tercera Conferencia Mundial de Derechos Humanos como seguimiento de las primeras realizadas en 1968, Teherán, Irán, y en 1993, Viena, Austria. El presidente colombiano ha considerado que corresponde que la ONU convoque a una tercera, sea para el 2025 o para el 2026.